Buenas tardes, docente. Somos del grupo N, conformado por Suani, Yanine Garay León, Derian Vinicio Jiménez Canales, Ingrid Lisbeck de la Cruz Delgado, Génesis Anaís Díaz Vivero, Jesús Abraham Segura Rodríguez y quien les habla, Cici Alejandra Cruz Pinel. Presentamos el proyecto Semana 15, componente práctico 2, correspondiente a la asignatura Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería. Una pequeña introducción de nuestro proyecto. Este proyecto integra álgebra, trigonometría, geometría y vectores, aplicando el análisis de un circuito doméstico en corrientes alternas. El circuito está compuesto por un computador resistivo y un ventilador inductivo, ambos conectados a una fuente de 120 voltios. El objetivo es comprender corrientes, potencias y desafíos para demostrar cómo las matemáticas permiten moldear sistemas electrónicos reales. En la descripción del problema tenemos que el circuito analizado se compone de un computador resistivo y de un ventilador inductivo. Buscamos calcular corrientes individuales, la corriente total, la potencia activa, la reactiva y la aparente. Además también representamos los fasores eléctricos y el triángulo de potencias para visualizar el comportamiento del sistema. Desarrollo matemático. Para el computador, siendo una carga resistiva, la corriente se calcula usando I1 igual a P1 dividido para B igual a 200 dividido para 120 igual a 1.67 A. Para el ventilador, que es una carga inductiva, la corriente depende del factor de potencia. I2 igual a P2 dividido para B por coseno Φ igual a 150 dividido para 120 por 0.80 va a ser igual a 1.56 A. El ángulo de desfases del ventilador se determina mediante Φ igual a arcoseno 0.80 aproximado a un 36.87 grados. Los componentes vectoriales de la corriente del ventilador son I2X va a ser igual a 1.56 por 0.80 igual a 1.25A. I2Y va a ser a menos 1.56 por 0.60 igual a menos 0.94A. La corriente total es la suma vectorial. Va a ser IT igual a raíz cuadrada de 2.92 al cuadrado más menos 0.94 al cuadrado, aproximadamente a 3.07 A. Potencias del circuito. Aquí calculamos la potencia activa total, dándonos como resultado 350 watts. La potencia aparente, que es 368.4 voltios activos, y la potencia reactiva aproximada, que nos da 115 bar. Además, el factor de potencia del sistema es 0,95, lo que indica un circuito eficiente. Resultados numéricos. Los resultados obtenidos son corriente del computador, que es 1.67 amperios, la corriente del ventilador, que es 1.56 amperios, y la corriente total, que nos da 3.07 amperios. Estos datos resumen el comportamiento eléctrico del circuito. En esta sección les mostraré tres elementos que son el triángulo de potencias, el diagrama vectorial de corrientes y el gráfico comparativo de magnitudes. Estas representaciones permiten interpretar visualmente el funcionamiento del circuito. A continuación les hablaré un poco más de estas, que son triángulo de potencias. Es fundamental en un circuito de corriente alterna. No toda la energía suministrada por la fuente realiza trabajo útil. Este triángulo desglosa la potencia aparente, que es la potencia total suministrada en dos componentes, que son la potencia activa, que es la que realmente realiza el trabajo y se disipa en las resistencias,
y la potencia reactiva, que oscila entre la fuente y los elementos inductivos o capacitivos sin realizar trabajo neto, pero es necesaria para mantener el campo electromagnético. La relación entre estas potencias se define por el factor de potencia, que es el coseno del ángulo entre S y P. Cercano a 1 indica alta eficiencia, mientras que un FP, que es un factor de potencia bajo, significa que se está circulando mucha potencia reactiva, lo que genera pérdidas y sobrecarga en las líneas de distribución. Las compañías eléctricas suelen penalizar esto. En paralelo, el diagrama vectorial de corrientes nos muestra cómo se divide la corriente total del circuito con cargas en paralelo. Típicamente resistentes e inductivas, como un motor, la corriente total es la suma vectorial de la corriente resistiva, que está en fase con el voltaje, y la corriente reactiva, que se retrasa 90 grados. Este desfase es la causa directa de la potencia reactiva. Y finalmente, el gráfico comparativo de magnitudes, este que vemos aquí, es el que nos permite ver el dominio del tiempo como las formas de onda de voltaje y corriente que se desfajan debido a la inductancia o capacitancia. Este desfaje es visualmente claro y cuantificable, vinculándose directamente con los conceptos de triángulos de potencias y el diagrama vectorial. El conjunto, estas tres herramientas gráficas no son solo teóricas, son la base para diagnosticar problemas de diferencia energética y para diseñar sistemas de compensación como la instalación de bancos de capacitores que ajustan el factor de potencia acercándolo a la unidad, optimizando así el uso de la energía y reduciendo costos. En esencia, nos permiten ver la energía invisible que no realiza trabajo, pero que consume capacidad del sistema. Bienvenido, Magíster Dávila Narcisa Lisbeth, en la materia de fundamento de matemática para la programación. Como subtema yo tengo la integración de contenido matemático. En el proyecto que hemos elaborado en el lapso del tiempo con SECAN, el álgebra de trigonometría, geometría, vectores, y la combinación de estos contenidos permite modelar con precisión el circuito en corriente alterna, demostrando cómo las matemáticas respaldan el análisis y la ingeniería. Por ejemplo, la álgebra aplicada en el planteamiento de ecuaciones, la trigonometría utilizada para determinar el ángulo de fases mediante funciones, los vectores empleados en la representación fasorial y en la suma vectorial de corrientes de cargas resistivas e inductivas. Como otro subtema tengo la conclusión. Dado base a todo esto, el circuito analizado evidencia la interacción entre cargas resistivas e inductivas. Por ejemplo, el ventilador introduce potencia reactiva debido al desfase entre tensión y corriente, mientras que el computador consume únicamente potencia activa. El factor potencia final de 0.95 indica un sistema eficiente con pocas pérdidas reactivas. Las representaciones vectoriales permiten visualizar el comportamiento real de las corrientes en el circuito mixto. Muchas gracias, Magíster. Esto es lo que me ha tocado exponer. Y como conclusiones, pues obviamente tenemos que el circuito analizado evidencia que la interacción entre cargas resistivas e inductivas, el ventilador introduce potencia reactiva debido al desfase entre la tensión y la corriente, mientras que el computador consume únicamente una potencia activa. El factor de potencia final es de 0,95, que indica un sistema eficiente, que también con pocas pérdidas reactivas. Y las representaciones vectoriales permiten visualizar el comportamiento real de las corrientes en un circuito mixto.